Bueno, pues yo voy a recoger ese guante que habéis lanzado para lograr, por mi parte, en mi investigación, un pan que yo considero saludable y por las analíticas que hemos hecho y los procesos, creo que la verdad es que entra dentro de esos parámetros. En primer lugar, deciros que, bueno, pues esa investigación, cuando yo empecé a investigar, en este caso sobre los granos germinados, mi trabajo sin gluten, vi que había un producto que era súper interesante, pero necesitaba realmente ponerlo en práctica y hacer que eso fuese viable y posible. Para ello, junto a mis socios Clarisa y Cosme y Pamela, pues con tenacidad, con esfuerzo y con lucha, pues creamos nuestro obrador Masa Mater, donde empezamos realmente a, pues eso, con mucho esfuerzo, a comercializar. Sabemos que la panadería es dura, sabemos que los comienzos también de un negocio son duros, pero siempre cuando hay mucha ilusión, pues eso se hace. Bueno, en Masa Mater hemos creado la primera línea de panadería 100% elaborada con granos germinados sin gluten. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que buscamos y lo que hemos conseguido es elaborar panes con únicamente 100% con granos, desde la quinoa, un pan 100% elaborado con sorgo, sin necesidad de combinarlo con harinas de fuerza, también buscando pues esa necesidad de un mercado que necesita panes sin gluten, tanto por celiaquías, por intolerancias, ¿vale? Y también por otra cosa que no nos olvidemos, por sabores, porque al final el sabor de un pan elaborado con sorgo no tiene nada que ver que un pan elaborado únicamente con quinoas o un pan elaborado con trigo sarraceno. Ahí, a nivel organoléctrico, abrimos un campo y un mundo maravilloso. Entonces, bueno, dentro de ese campo, bueno, pues trabajamos única y exclusivamente semillas, grano íntegro. Y a ese grano íntegro lo que le realizamos es un proceso de germinación. Ese proceso de germinación, ahora hablaremos con él de ello, yo considero que dota a nuestras masas, a nuestros panes, de una digestibilidad, de un valor nutricional fantástico. Lo iremos tratando, luego tenemos unas tablas para que lo veáis, ¿vale? Y bueno, ahora hablaré de qué es el proceso de germinación, pero bueno, al final, siempre digo, el proceso natural de la semilla o del grano, al final es germinar. Y bueno, al final el empeño del panadero o nuestro empeño y compromiso es aprovechar ese potencial que está atrapado dentro de esa semilla. Con ese potencial lo que tenemos que intentar es elaborar un pan realmente sublime. O sea, esa es nuestra motivación. Al final, bueno, pues si nosotros dejamos a ese semilla, ese grano, que haga su proceso natural, comenzará el proceso de germinación, mediante el cual, pues bueno, gracias a las condiciones adecuadas, humedad, calor, además cada grano necesita unas distintas, eso lo hemos descubierto, lo ha descubierto Cosme a base de germinar distintos tipos de granos, que unos germinan a unas temperaturas, otros a otras. Bueno, es un proceso que hay que dedicarle tiempo. Pues bueno, el germen, que es el embrión, comienza a desarrollarse y eso da lugar a un proceso de cambios dentro de ese grano que son realmente increíbles, ¿vale? Hay muchos estudios que demuestran ya cereales, pseudocereales, semillas, que son nuestra principal materia prima, poseen un gran valor nutricional, pero que la germinación mejora y amplifica en todos aspectos este punto de partida que es el grano.
poniendo, antes comentaba Jorge el tema de los antinutrientes y demás, porque sí es verdad que hay muchos minerales, vitaminas dentro de ese grano, pero están atrapados en cierto modo por el ácido fítico. No están, muchas veces comemos un cereal, pero no aprovechamos todos sus nutrientes. Para eso, como decía Jorge, hace falta que participe la fitasa. Bien, en este proceso de germinación, estos nutrientes se liberan. Con este proceso lavado, el ácido fítico también desaparece. Luego, con una combinación con la masa madre, que es maravilloso, todavía mejoramos esa absorción de nutrientes. Bueno, un ejemplo dentro de estos estudios que demuestra que en el proceso de germinación también deberíamos de... la germinación empieza en cuanto empieza a asomar el germen y acaba cuando ya se ha desarrollado la futura planta. Y no es lo mismo una germinación baja, una germinación alta y los procesos que ahí se desarrollan y los componentes en cada proceso, ¿vale? Pero bueno, lo que sí dicen estos estudios es que, por ejemplo, las vitaminas de la semilla se llegan a multiplicar un 600% durante ese proceso de germinación. Eso hay estudios, ahí pongo unos enlaces, que lo demuestran. O sea, es una auténtica maravilla. Bueno, como pongo en la presentación, se reducen los antinutrientes y se incrementan los componentes nutricionales, ¿vale? La actividad antioxidante. Los almidones se transforman en maltosas y dextrinas, que son azúcares de más simple absorción. Se consigue con ello menos esfuerzo para digerirlos y obtenemos también panes con un índice glucémico muy bajo. Antes hablaba Jorge, se considera 50, por debajo de 50 ya se considera un pan con un índice glucémico bajo. Bueno, la combinación de estos granos germinados con una masa madre de cultivo en nuestras analíticas están en 40, 38, 42, que para mí es una auténtica maravilla. De cara a mejorar la calidad de vida, también, por ejemplo, aunque antes Juan comentaba el tema de panes para diabéticos, panes que... pues perfecto, o sea, son panes que se pueden consumir, que pueden consumir las personas diabéticas por su bajo índice glucémico. Beneficios combinados de la masa madre de cultivo y los germinados, una auténtica maravilla. Se juntan dos maneras de hacer pan, realmente con la manera de reducir ese ácido fítico tradicional es mediante el empleo de la masa madre y las largas fermentaciones, ¿vale? Pero está también demostrado que simplemente, como comentábamos antes, en ese proceso de activación y germinación eliminamos esos, como yo digo, eso es una manera que tiene el grano de protegerse de las agresiones externas. Pero el grano, en el momento en que empieza ese proceso de activación y germinación, va haciendo que esos antinutrientes vayan también desapareciendo. Si ya los combinamos con el uso de masas madres de cultivo, además cada grano, nosotros sí es verdad que es una, ¿cómo decir? Es una lucha porque cada grano tiene sus propias levaduras, tiene sus propias bacterias, tiene su propia acidez, funciona de una manera distinta, los tiempos de fermentación cambian y entonces cuando trabajamos con distintas masas madres tenemos que ser muy estrictos, muy prusianos, como comentabas antes, para que todo eso se lleve a buen puerto, ¿vale? Bueno.
Aquí tenemos, pues bueno, la línea que sacamos, Hernius, de germinación, pues bueno, realmente aquí en España es un único, es elaborado 100% con, como decía, con semillas integrales, ¿vale? Bueno, también es algo maravilloso como yo antes, en mi trabajo, como decía Jorge, de elaboración de panes y mi búsqueda de panes saludables, a mí siempre en los obradores me han preguntado, oye, ¿y no elaboráis panes 100% con trigo sarraceno? ¿No elaboráis pan 100%? Uf, en aquellos momentos, antes de esta investigación, yo decía, mira, yo lo siento, pero no elaboro ladrillos. Porque yo, cuando me ponía a hacer un pan 100% de trigo sarraceno sin el uso de almidones, para mí en esos momentos lo único que conseguía eran panes muy densos, muy, bueno, como decía Jorge, serían muy saludables, pero no son ricos. Y en el momento en que un pan no es rico, ya yo creo que ya no le podemos tampoco meter dentro de ese, o por lo menos que te apetezca comerlo. Bien, pues ese proceso de germinación le aporta una esponjosidad, una suavidad de sabor a los panes que los mejora de una manera brutal. Ahí tenéis, bueno, Jorge ya ha probado los panes, tú los probarás también. Muchos de nuestros clientes, pues bueno, nos lo comentan, qué maravilla, qué suavidad, qué esponjosidad. Bueno, pues en gran parte es debido a ese proceso de germinación. Estamos totalmente enamorados del trabajo que estamos realizando, es algo que cada vez nos satisface más, cada vez vamos encontrando y mejorando esos productos y bueno, luego dentro de ese trabajo necesitábamos saber si realmente lo que nosotros pensábamos era correcto y si realmente estábamos cumpliendo las expectativas. Por eso, bueno, pues estos panes los hemos sometido a unos estudios que nos han dado unos resultados que demuestran lo que estamos comentando, ¿vale? No voy a hablar, no quiero enrollarme demasiado, ya creo que hemos hablado sobre ello, sobre las propiedades intrínsecas de cada grano. Al final te pones a sacar de internet las tablas y el trigo sarraceno es rico en tal, bueno, pero sí es verdad que dentro de lo que son los panes, por ejemplo, nosotros hacemos la chapata 100% grano germinado de sarraceno y bueno, pues tenemos una gran cantidad de vitaminas, de minerales. Sabemos que el trigo sarraceno es una rica fuente de fibras y proteínas, es bajo en índice glucémico. Si además sometemos al grano sarraceno a esa germinación y a ese proceso de fermentación con la masa madre de cultivo, obtenemos, como tenemos ahora vamos a ver en la siguiente analítica, un índice glucémico de 40, que para mí es una auténtica maravilla. A ver, yo tengo que reconocer que no soy un experto en estos parámetros, más bien en cocina, en panificación, en sacarle partido a los granos y a veces me llego a confundir con algunos datos. Por eso, voy a ir marcha atrás, hemos hecho esas analíticas y bueno, lo que comentaba Jorge antes, que al final los procesos de panificación influyen sobremanera en el resultado final. Pero yo diría también que aparte de los procesos de panificación, también los ingredientes con los que trabajamos, porque al final no es lo mismo trabajar con una harina blanca que con un grano íntegro. Eso lo tenemos claro. Aquí vemos en estas tablas, pues bueno, que el índice glucémico, a ver, con esto no quiero decir que todo el pan blanco sea malo. Hay unos fantásticos panes de larga fermentación, hay panaderos que hacen unos panes maravillosos, empleando, como decimos, su tiempo, sus buenas levaduras. Y tenemos un índice glucémico cercano
a 80 en este pan, lo que se considera ya un pan con alta carga, y sin embargo, pues tenemos que con la germinación del grano sarraceno y la masa media de cultivo, tenemos un pan por debajo de 40 en el límite. Bueno, luego ya, por ejemplo, nos metemos o encontramos que ya también almidones resistentes. Yo estas analíticas, porque creo que llevan su tiempo analizarlas y comprenderlas, van a estar ahí colgadas y expuestas para que si alguien quiere observarlas con más detenimiento, y yo estoy dispuesto a compartir esos datos con ellos, pues bueno, lo hagamos. Hablábamos antes de las características de los panes. Al final, dentro de la panadería, Jorge decía que había una variedad grandísima de cereales. ¿Qué variedad de especies? 9.500 en España. Madre mía, 9.500. Es la biodiversidad española, sí. Vale. Al final está claro... Según el INEA. Es increíble. Increíble. Bien, nosotros dentro de ese proceso de investigación y de buscar cereales, pseudocereales a nivel nutricional muy interesantes, pues bueno, también partimos y buscamos granos que, aunque vengan de fuera, también, como por ejemplo la quinoa, que ya de hecho se cultiva en España. Nosotros la quinoa, de hecho, que compramos está cultivada en España, ¿vale? Pero quinoa, un pan 100% elaborado con granos de quinoa, súper esponjoso. Bueno, ahí tenemos la amiga, aquí tengo un panecillo de quinoa, súper tierno, súper esponjoso, con un sabor, un olor especial. ¿Qué buscamos con esta investigación? Abrir también puertas a utilizar otro tipo de cereales, pseudocereales, enriquecer nuestra alimentación, enriquecer también las variedades de pan que podemos producir también. Este es un pan que gusta muchísimo. Es un pan, la quinoa, después de un buen lavado, un buen remojo y una germinación, produce un pan con un sabor ligeramente ácido. A mí me recuerda, en cierto modo, a los panes de centeno. Son unos panes con un sabor... son panes que gustan mucho a quien le guste un pan con carácter. Aunque bueno, hay madres que están haciendo hamburguesa con estos panes y están encantadas. Entonces, bueno, también es verdad que se nos ha educado el paladar últimamente a un pan como muy... un pan no, a todo, con sabores muy suaves, muy neutros, y a veces choca estos sabores. Pero es una auténtica maravilla. Bueno, qué decir de la quinoa, que tiene tiene los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, bueno, eso es una auténtica maravilla. Gran contenido de omega 3, fibra soluble, insoluble, índice glucémico también muy bajo. En los análisis encontramos, no se ve ahí, pero dentro del análisis de índice glucémico la quinoa dio 38. O sea, bueno, ya no hablaré de proteínas, contenido nutricional, energético, porque son auténticas maravillas, que para mí es lo que realmente valoro dentro de estos panes, el poder ofrecer producto que enriquezca. Luego ya, pues dentro de nuestra gama, yo, Jorge lo sabe, yo no soy panadero de oficio. Yo soy chef, vengo del mundo de la cocina. Los cocineros somos muy dados siempre a mezclar, a buscar, a intentar siempre qué aporta esto otro, y mezclar, intentar pues hacer ese compendio de
de ingredientes que haga algo que nos satisfaga y que dé algo más. Pues bueno, dentro de ello, pues bueno, no inventamos nada mezclando variedades de cereales, pero sí es verdad que en este caso elaboramos un pan de multigerminados utilizando pues un arroz integral germinado, una quinoa germinada, sarraceno germinado, tep germinado, mijo. O sea, al final todos los panes están elaborados con semillas germinadas, pero bueno, pues esa combinación también al final lo que buscamos es pues bueno, combinar todo tipo de vitaminas, aminoácidos, para lograr panes que a nivel nutricional nos enriquezcan, ¿vale? Tenemos también ahí las tablas, son una auténtica maravilla. Lo dicho, quien quiera examinarlas, quien quiera comentarlas, estarán a su disposición. Jorge lo comentaba el otro día también, que había estado observando esos valores nutricionales de estos panes y realmente se sorprendió por lo sorprendentes que eran. Sí. Vale. Sí. Pan campechano. Bueno, igual, ¿por qué no buscar una combinación de arroz? Sabemos que cereales y legumbres, al final la combinación de cereales y legumbres lo que hacen es, lo que conseguimos es una proteína completa por la mezcla de aminoácidos. Luego ya además combinando arroz integral, arroz rojo, arroz negro. No voy a tratar, no quiero meterme en, como decía Juan, en sus propiedades. Pues a ver, el arroz rojo germinado pues controla el nivel de azúcar. Bien. Tiene un índice glucémico bajísimo. Bueno, pues al final lo que tenemos con la mezcla de estos granos y cereales, o sea, de estos cereales y legumbres, en este caso de este pan, es que tenemos un pan indicado y recomendado para personas que hagan una gran actividad física, que necesiten un alimento que les recupere rápidamente. Pues es un pan que es una auténtica maravilla. Lo que yo quiero realmente tratar con esta línea de trabajo que estamos haciendo en Masa Mater es que podemos conseguir, mediante el uso de todo tipo de granos que se ponen a nuestra disposición, porque ahora mismo, hoy en día, he probado con todo y estamos... el próximo pan que vamos a sacar al mercado es un pan 100% con tep, otro con sorgo, y vamos a sacar un pan blanquito, lo tenemos ahí, que son unos molletes de arroz integral germinado, porque lo que vemos es que, claro, al final nosotros tiramos mucho a los panes más enriquecidos con harinas con más potencia de sabor, pero sí es verdad que no nos tenemos que olvidar de que los peques de la casa o muchas personas tienen todavía esa percepción de sabores más tenues, panes más blancos. Entonces, realmente a mí me encanta este pan de arroz integral germinado, porque conseguimos la misma estructura, la misma jugosidad y un sabor tenue como un pan blanco, pero con un valor nutricional altísimo, ¿vale? Aquí tenemos un pan del que me siento, vamos, es quizá la joya dentro de nuestros productos, que es el pan fitness proteico, en el que combinamos pues desde una carga de proteínas a la mezcla también de los granos, la chía y el lino, que al final la chía y el lino son fuentes también de ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, una auténtica maravilla, ¿vale? Tenemos las analíticas, ya digo que son analíticas para quien quiera valorar
lo que aportan estos panes las tiene que analizar tranquilamente y comparar, ¿vale? Para realmente poder valorarlas. Una base de pizza perhorneada elaborada 100% con grano germinado. Yo siempre he tenido un gran problema con mi peque, con Pamela, por las noches, pues a veces nos gusta ver nuestra peli y venga, vamos a hacer pizza, papá. Pues bueno, muchas veces lo que decimos, el ritmo de vida que nos lleva a comprar una pizza, hornearla y comerla. Bueno, yo después de comer esas pizzas por la noche y ver la película, mi acidez, mi digestión pesada, o sea, yo siempre me arrepentía después de comer estas pizzas porque qué mal llegaba a dormir. Pues bueno, puedo aseguraros, y lo pueden asegurar muchas personas que lo han probado, que la base de pizza elaborada con un grano completo, ya si es como en este caso germinado y con una masa madre de cultivo, lo que puedo decir es que es una auténtica maravilla, nada de pesadez, se digieren de maravilla. Eso es lo que realmente creo que debemos de buscar dentro de lo que debemos denominar panes saludables, pan que se digiera bien, que no caiga pesado, con un alto contenido en valor nutricional. Bueno, pues al final, dentro de este proceso en el que estamos nosotros en Masa Mater de trabajar con granos germinados, estamos muy contentos porque creo que lo estamos consiguiendo. Es una línea muy interesante de trabajo, es una línea que también se puede combinar dentro de la panadería con gluten, el uso y combinación de estos granos germinados para aportar a las masas. De hecho, se lleva tanto también haciendo para, bueno, favorecer e incrementar el valor nutricional de estos panes, y que yo creo que los panaderos debemos cada uno nuestro camino. Al final es realizar un buen trabajo, buscando entre todos ese buen camino para llevarnos en esa línea de posicionar al pan donde se merece, incluirlo dentro de ese nicho de la alimentación saludable, porque si seguimos en el camino que llevamos ahora, creo que nos estamos perjudicando, ¿vale? Al final, pues bueno, todos decidimos cómo queremos comer, pero sí es verdad que comentaba Rosa, al final el principio de sentirse bien, sobre todo es la alimentación. Y esa famosa frase de somos lo que comemos. Sí. O que la cocina sea tu medicina. Y tu medicina la cocina. Es que es así, de verdad. Y cuando no lo entendemos, cuando se nos olvidan principios básicos, incluso que en muchos casos vienen desde nuestras abuelas, que lo hacían en muchos casos muy bien sin saber por qué, pero al final lo hacían muy bien. Pero el tema pues, es este, ¿no? O sea, es cuando escuchas que en cifras como que en 20 años se ha duplicado el número de diabéticos en Occidente, o la obesidad, con todo lo que ello conlleva. O sea, las noticias son tan negativas habitualmente. El problema es que quizá hemos cambiado salud por precio. O sea, miramos mucho el precio y poco, en cierto modo, lo que nos puede aportar lo que consumimos, pero ya no solo en el pan, en la cocina hay muchos alimentos, y creo que gracias a lo que hemos aportado al trabajo de muchos profesionales, esperemos que se vaya reconduciendo este camino para volver a esa senda, pero empezar por nosotros mismos. Solo yo no le puedo pedir a nadie lo que no hago yo mismo, ¿de acuerdo? O sea que no. Bueno, ya para terminar, una última pregunta, y esta va dirigida a la doctora.
¿Se ha encontrado alguna relación entre el estado emocional y el estado de la microbiota? Sí, muchísimas, muchísimas. Lo que pasa que también nos falta, como os decía, un poco de herramientas, pero sí que sabemos que aquellas personas con diferentes, o sea, por ejemplo, hay una correlación muy clara entre depresión y microbiota distinta. O sea, lo que hacemos es, eso no quiere decir que hayamos encontrado la clave, como os he dicho con la obesidad, pero sí que cogemos un grupo que tiene obesidad, que tiene depresión y un grupo que no la tiene y sus microbiotas son estadísticamente significativamente diferentes. Sí lo sabemos. Pero siempre en microbiota es la causa o la consecuencia, ¿vale? O sea, yo no sé si esa microbiota a causa de la depresión o la consecuencia de la depresión es la microbiota. O sea, que estamos ahí en eso. Pero sí, estamos haciendo muchos trabajos en ello, porque creemos que también es una llave hacia... O sea, es verdad, lo he dicho antes, que pues yo creo que la medicina empieza en uno mismo y la felicidad, o sea, que estar tú feliz, tus bacterias están feliz, tu alimentación es feliz, es una especie de cascada y es muy importante. O sea, que empezar por la felicidad siempre es aconsejable. Pues muchas gracias y nosotros felices de haberos tenido aquí. Muchas gracias a todos. Pues vamos a despedir este encuentro y de verdad que desde el corazón os digo que ha sido una maravilla teneros y espero que hayan disfrutado y hayan comprendido las personas que nos han estado viendo la importancia de una alimentación saludable, comer bien y de elegir un pan dentro del concepto saludable. Pues nada, adiós y encantados. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.